Mi hijo adolescente no conversa conmigo. No hay nada peor para un padre que no sepas en qué anda tu hijo adolescente. ¿Qué hago yo? ¿Respeto su espacio o me impongo como padre y me siento a conversar? Ya la gente puede salir de su casa sin salir por la puerta de su casa. Absolutamente. A través de las redes sociales. Claro. Porque Sí, fíjate que totalmente. todo ocurrió, toda la tragedia se cocinó en el cuarto de al lado de los padres. Y te lo digo y me conmueve, porque al principio me lo tomé personal. Claro, los padres tienden a culpabilizarse cuando ocurre algo con los hijos. Yo ya no reviso teléfono. Viviana, la ansiedad juega en contra del adulto. Nosotros a veces pensamos que los chamos no escuchan, que los chamos no ven. De que no le gusta hablar al adolescente. No todo depende de cómo lo hagas tú. Hay familias perfectas donde un hijo puede tener algún tipo de problema. Yo tuve buena Exactamente. comunicación con mis padres, pero hay cosas que no les contaba. Vean la serie con sus hijos. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Distrilab, medicamentos de calidad. ECA, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Mara Plus, más que una farmacia. Aceite de soya Amacor, es nuestro. Barocho, Gastrobar y VIP Lounge. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Con Láser Airlines, la vida es un buen viaje. Hoy voy a necesitar de todos ustedes, sí, porque necesito que me comenten aquí abajo todo lo que ustedes piensan sobre el tema del que vamos a hablar hoy. A mí me siguen muchísimas mamás o muchísimas futuras madres y este tema realmente, pues bueno, ha causado, diría yo, una alarma. Por eso es que lo vamos a hablar el día de hoy. Ustedes saben que a medida que nosotros navegamos por la montaña rusa emocional que representa ser adolescente, es fundamental entender cómo ciertos comportamientos pueden ser señales de problemas mucho más profundos que una simple etapa, que es la adolescencia, ¿no? Que es criar un adolescente. Criar un adolescente es difícil, pero ser un adolescente también es difícil. Y eso también lo tenemos que entender nosotros los padres. A raíz de la serie Adolescencia, que está en Netflix disponible, quise traer este tema sobre la mesa y de verdad me gustaría saber qué opinan, si la vieron, si no lo vieron, y qué opinan al respecto. A mí me impactó, no me causó una paranoia, porque muchos padres entraron como en crisis, quizás por la manera en que yo tengo de abordar la adolescencia, porque he leído un poquito más, pero no soy perfecta. Y todas esas cosas también lo quiero hablar hoy con mi invitado, que es Luis Madrid, psiquiatra y terapeuta, y nos viene a hablar hoy sobre la serie y sobre los adolescentes y nosotros, padres, criando adolescentes. Luis, gracias por estar conmigo hoy. No vale, gracias Viviana a ti por la invitación para además tocar este tema tan importante y tan vigente, ¿no? Que es la adolescencia, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con los nuevos roles de masculinidad, feminidad en esta sociedad digitalizada y que bueno, que tienen más acceso a los chamos que nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Tú sabes que yo quise abordar este tema por la serie como tal, porque le ha movido el piso a los padres, esta serie, o prendió las alarmas nuevamente, porque nosotros somos humanos y los padres a veces bajamos la guardia. Entonces creo que este tipo de cosas nos mueven y nos sacuden a todos como para ver y hacer un análisis de cómo venimos llevando la educación de nuestros hijos. Pero fíjate algo, y aquí quiero arrancar de golpe y porrazo. Mi hijo no conversa conmigo, mi hijo adolescente no conversa conmigo. ¿Qué hago yo? ¿Respeto su espacio o me impongo como padre y me siento a conversar? Ok, fíjate, lo primero que tienes que ubicar es que tu hijo está en la adolescencia. La adolescencia es un momento muy crítico, pero también muy necesario en la vida de cualquier individuo, ¿no? Porque estás dejando de ser niño y estás comenzando a ser adulto. Estás en ese interín, ¿no? Entonces ocurren muchísimos fenómenos en ese momento que tienes que estar clara a la hora que vayas a abordar a tu adolescente, ya esté introvertido, inhibido, encerrado, aislado, o esté más bien expuesto, extrovertido, rumbeando, saliendo, conociendo gente nueva, o sea el muchacho de la casa que participa con su familia de manera activa, que son como los tres perfiles que habitualmente vemos en los adolescentes, ¿no?
algunos con inestabilidad emocional, otros sin estabilidad emocional. Pero tenemos que contextualizarnos, ¿no? En primer lugar, están en una situación de transición de la infancia a la adultez. 2, en el cerebro en ese momento, por la emergencia de toda esta tormenta hormonal que implica la pubertad y la adolescencia, se están cerrando redes neuronales viejas que venían funcionando hasta ese momento y comienzan a activarse redes que estaban dormidas y que en algunos casos pueden venir con algunos defectos, pero también son las esponjas que comienzan a absorber mucha información y que hacen que el muchacho busque socializar, busque modelos de identificación que son muy importantes. Los adolescentes toda la vida han buscado modelos de identificación externa, pero también han buscado un reflejo externo que lo convalide, que lo valide y que de hecho lo haga objeto de deseo del otro, ¿no? No nada más que sea validado como algo importante, sino algo deseado, que también tiene un valor plus durante la adolescencia. Por supuesto, también está el factor gregario que ocurre en la adolescencia, se hipertrofia esta necesidad de compartir con pares, en algunos casos, en muchísimos casos. Por otro lado, algunos más bien como aislarse, más bien hacer una introspección, revisando esos cambios que están ocurriendo en su vida emocional, intelectual, sexual, de maduración, de mi rol que voy a tener dentro de mi casa, en mi familia, en la sociedad, en el colegio, con mis amigos, con mis vecinos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que estar como muy claro ahí. También la emergencia hormonal, el surgir de las hormonas, hace que, por supuesto, hayan conductas muy particulares. Por ejemplo, en los varones podemos ver más inestabilidad emocional, podemos ver más impulsividad, podemos ver ataques de ira con más frecuencia, podemos ver los famosos portazos o los famosos te dejo hablando sola, etcétera, que es típico de los adolescentes varones. Y en las hembras también podemos ver, en algunos casos, más inestabilidad emocional, pero más bien hacia lo ansioso, hacia lo depresivo, pero también hacia el romanticismo, hacia esta cuestión de la coquetería, del arreglarse, del verse bien, porque finalmente las mujeres, independientemente de la época que hayamos vivido o que estemos viviendo, las mujeres necesitan de alguna manera ser como unas flores, ¿no? Ser como vistas desde afuera como unas flores. Y por supuesto, en esa búsqueda de emparejamiento de las flores con el adolescente varón, por supuesto, van surgiendo estas cosas, ¿no? Bueno, el hombre también necesita ser visto. También. Tú sabes que tú me estás hablando y yo estoy... Pues yo tengo 2 adolescentes, para los que no sepan, 14 y 15. Pero mira, así, en plena... Tú me hablas y yo entiendo todo lo que me estás hablando porque lo estoy transitando. He pasado algunas cosas, otras no. Lo que sí entendí, y a veces me cuesta ponerlo en práctica, es no tomármelo personal. Porque... hay 2 cosas que yo uso y a mí me gusta ponerme de referencia porque muchas veces piensa que de repente uno es perfecto porque uno trabaja en esto y nada que ver. O sea, yo soy una esponja en constante aprendizaje como madre. Qué bueno. Utilizo mis referencias como adolescente, que yo no era terrible, era adolescente. Y antes de sentarme a hablar con mis hijos, recuerdo cómo yo era y cuán cerrada era y cuán insegura era. Y cuántas cosas me preguntaba yo en ese momento de mi despertar a la sexualidad, qué cosas yo no entendía, me daba miedo hablar con mis padres. Exacto. Hay cosas que se hablaba y hay cosas que no hablaba. Entonces, lo que pasa es que el mundo era otro. O era el mismo, pero no se difundía tanto. No sé cómo explicarlo, pero nos refugiamos en esa premisa, ¿no? Entonces, ¿de qué no le gusta hablar al adolescente con sus padres? Voy a hablar de los padres porque son los que están en la casa. Ok, fíjate, los adolescentes tienen por naturaleza, siguiendo un poco lo que estaba describiendo antes, tienen por naturaleza la rebelión. Rebelión ante el status quo, ante la norma, ante lo establecido, ante la vida adulta. Okay, una rebelión. Voy camino hacia la vida adulta, pero me rebelo ante ella primero para poderla integrar a mi modo, a mi manera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo debes comunicarte con un adolescente? Tienes que comenzar desde muy temprana edad. Sí. Fíjate que la mayoría de los padres intentan comunicarse con sus hijos adolescentes cuando comienzan a oler algo malo o como que mi hijo cambió. Obviamente tiene que cambiar, es un adolescente. Está ahora más encerrado en el cuarto, ahora se encierra más tiempo en el baño, ahora sale con los amigos, llega más tarde, me cuelga el teléfono, pone el teléfono en mute.
por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que estar claros que la comunicación tiene que fomentarse desde antes de que llegue la adolescencia. Es la regla número 1. Tiene que ser una comunicación diáfana. Claro, háblame, perdón que te interrumpa, desde 2 escenarios distintos. Desde que conseguiste la comunicación a temprana edad, que por ejemplo puede ser Por el caso, supuesto. y desde que nunca la tuviste a temprana edad y la estás abordando ahorita. Y que la puedes lograr. Ok. Y que la puedes lograr, te adelanto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, a temprana edad tiene que ser una comunicación diáfana, una comunicación espontánea, sin juicios. A veces nos atemoriza mucho lo que nos puede decir nuestros hijos, lo que nos puede decir un hijo adolescente inclusive. Entonces, tenemos que ser como muy tolerantes también en la escucha y que además el muchacho sepa o la muchacha sepa que la estoy escuchando con atención, pero también con mucho interés. Que me agrada que podamos conversar libremente, sin juzgarnos. Mira, si tengo que escuchar que mi hijo o mi hija se está iniciando sexualmente, o que mi hijo o mi hija está experimentando con ciertas sustancias, o que mi hijo o mi hija esté saliendo con un grupito de gente que no me gusta, la famosa mala junta, que toda la vida ha existido, ¿no? Esa percepción de los padres de lo que llamamos mala junta. Tenemos que estar como muy claros en ese sentido. O sea, no podemos abordar eso con prejuicios, no podemos abordar eso con normas, con condiciones, porque si no el muchacho se tranca, Entonces, yo prefiero escuchar eso y ver qué hago con eso, manteniendo la comunicación, a que yo haga una crítica o un abordaje agresivo con mi hijo, o una sanción o un castigo, o muestre claramente mis prejuicios, y de ahí se rompa la comunicación con el adolescente. No hay nada peor para un padre que no sepas en qué anda tu hijo adolescente. Es terrible. Yo prefiero que me diga algo que no me guste a no saber qué está pasando. Ahora, hay La padres que no incertidumbre saben cómo es peor. entrar. Claro, porque fíjate, una mala noticia, una pérdida, son fenómenos normales en la vida de cualquier ser humano y tenemos herramientas para manejarlo. Lo que no podemos manejar son lo que llamamos emociones ambivalentes, como por ejemplo la incertidumbre, en este caso, la duda, la suspicacia, la ambivalencia, el sentir amor-odio simultáneamente. Hay sentimientos que no se pueden digerir fácilmente y que necesitan un tiempo para hacerse lo que llamamos un cierre cognitivo. Entonces la incertidumbre es terrible cuando se rompe la comunicación con el hijo. Entonces hay que fomentar eso desde muy temprana edad. No esperen que existan señales de alarma para hacerlo, ¿ok? Otra cosa que yo creo que era importante señalar, esta cosa de revisar los celulares, el cuarto, el baño, los libros, los cuadernos, qué consume mi hijo en la internet o mi hija en la internet, con quién se comunica, por qué tarda tanto tiempo encerrado en el cuarto, que es normal, toda la vida ha sido así, que los adolescentes se encierran en el cuarto o se encierran en la calle, ¿ok? Con tal de no estar bajo el ojo visor del adulto, generalmente controlador. Entonces, fíjate, lo más importante es que tú puedas mantener la comunicación desde muy temprana edad. Y no revisar. Para ti mantener la comunicación. Mantener la comunicación es que tú puedas hablar libremente de sexualidad, de tus amigos, en qué andas, qué hacen cuando se reúnen, de qué hablan, sobre qué conversan, qué hobbies tienen, qué experiencias han tenido. Tú a un chamo le mantienes esa comunicación abierta y le preguntas directamente, ¿tú has consumido alguna sustancia? ¿Tú has tenido relaciones? ¿O cómo vas con el sexo? ¿O cómo vas con las relaciones amorosas? ¿Estás enamorada, enamorado de alguien? ¿Te gusta o no te gusta a alguien? Ese tipo de cosas, o inclusive de artistas. Mira, ¿qué te parece tal artista? Interesarte en sus cosas. Es muy importante interesarse en sus cosas, que él sepa, oye, mi papá y mi mamá están interesados en estas temáticas. Eso es muy, muy valioso para un adolescente y yo creo que es un constructo que tenemos que hacer. Nosotros venimos de una escuela, bueno, yo particularmente vengo de una escuela donde el adolescente estaba bajo el ojo visor y controlador de los padres, ¿no? A uno le decían, después de las 10 de la noche no puede llegar a la casa. Sí. O el que llegue después de las 11 de la noche duerme en la calle. Ese tipo de cosas, ¿no? O te quitaban la llave de la casa, o te sancionaban, o te restringían. En este momento probablemente las cosas han cambiado porque ya la gente puede salir de su casa sin salir por la puerta de su casa. Absolutamente. A través de las redes sociales. Claro. A través de una aplicación. Hay gente que inclusive va a fiestas, en reuniones, se hacen fiestas en internet. Ay, por favor, tienes sexo. El sexting, por ejemplo, el sexting, el cibersexo que se hace a través de las videollamadas. Están estos consumos de páginas que están especializadas en este tipo de cosas, que ahí sí tenemos que estar como muy vigilantes, ¿no?
que consuman páginas, por ejemplo, de pornografía de hardcore, por ejemplo, o de OnlyFans, donde se pueden los muchachos a veces meter en ese tipo de páginas, que hay que manejar con mucho cuidado. Pero eso se logra con el diálogo, Viviana. Con el diálogo. Es con el diálogo. Luis, no es con la restricción ni revisar. Tocar la puerta y decir, ¿qué estás viendo? No se puede entrar. Por eso te digo, yo me pongo en mi lugar como adolescente y me pongo, y están transitando ellos lo mismo que yo transité. Yo me escondía, no me gustaba que me preguntaran en forma directa, porque me intimidaba eso. Yo tuve buena comunicación con mis padres, pero hay cosas que no les contaba. Por supuesto, siempre hay una parte que va a estar reservada en el adolescente, que eso es otra cosa que tenemos que aprender a manejar los adultos. No vamos a tener acceso al 100% de lo que está ocurriendo en la cabeza de un hijo adolescente. Ay, háblame de eso, porque estoy transitando por hay una eso. vida privada. Perdón que me tomé este paso un poquitico personal. No, pero es así. No puedes tener acceso al 100% de la información. Esa es la parte que a uno como papá le da susto. Limítate a lo estrictamente necesario. Disculpa que te haya interrumpido. Limítate a lo estrictamente necesario para ti como padre. ¿Ok? Probablemente lo demás es accesorio, es orbital. Lo axial tiene que ver con temas de seguridad de tu chamo, que tiene que ver con qué tipo de información está consumiendo tu chamo, cómo está la sexualidad conectada con las redes sociales o con la internet, cómo está el manejo de su sexualidad, de su romanticismo, de la cosa erótica, pero también la cosa romántica dentro de las redes sociales. Eso es lo más importante, ¿no? Y qué está consumiendo tu hijo. Y eso lo puedes compartir. Compártele cosas tuyas y te aseguro que tu adolescente va a compartir cosas contigo. Cuando Luis llegó, yo le dije, Luis, yo ya no reviso teléfono. O sea, y de verdad se lo digo, yo confío en mis hijos y les hablo por fuera de lo que pueden consumir, no pueden consumir, porque quiero decirles algo, no le llego a esa tecnología ya. Mis hijos me pueden esconder lo que están consumiendo, a menos que yo sea ingeniero en informática, en computación, y no lo soy, ¿entiendes? Entonces no le llegas, es imposible llegarle a todo lo que consuman. Si tu hijo está consumiendo algo inadecuado, y ahí vamos adentrándonos en la película, porque fíjate que la mamá abría la puerta del cuarto. Todo bien, hijo, todo bien, mamá. Y la volvía a cerrar. Ahí no había comunicación de nada. Estoy hablando de la película adolescente. Entonces vamos a tratar de integrar las cosas de las que estamos hablando con la película para que entiendan de qué va esto, ¿no? La mamá entraba, pero hasta ahí. Aquí estoy, hijo. Sí. Fíjate que con todo, amor y todo, porque era un hogar con mucho amor. Aquí estoy. No sabía ni qué consumía, ni qué estaba pasando por esa cabeza, ni qué estaba pasando por esas pantallas azules. Exactamente. Fíjate, yo nunca he estado de acuerdo que una pareja le revise el celular a su pareja. O sea, la esposa, la novia, el novio. Ese tipo de cosas. O porque cambiaste la clave. Ese tipo de cosas. Tampoco he estado de acuerdo en que los padres revisen. Eso lo que nos asoma es que hay una mala comunicación. Estableciste una mala comunicación con tu hijo. Cuando tú tienes que revisar el cuarto de tu hijo, cuando se va al colegio o cuando está afuera, revisar la tableta, le revisas el morral, revisas el celular, obviamente estás tú mismo delatando de que tienes una mala comunicación con tu hijo. O sea, yo nunca he estado de acuerdo con esa práctica. Yo creo que lo ideal es que tengas una comunicación diáfana, que ya lo hemos repetido muchísimas veces acá. Y lo otro es que en esta nueva era, en este momento que estamos viviendo, abrir el celular a tu hijo, probablemente tú no vas a encontrar nada. Primero porque muchas cosas pueden estar encriptadas. Ahorita hay muchísimas aplicaciones para encriptar información, para borrar del historial de las cosas donde entró. Y por otro lado, que lo vemos en la serie, la utilización de emojis con unos simbolismos muy particulares. Y acrónimos. Y que también. fíjate, tú lo ves y tú ni te imaginas. Pues todos conocemos clásicamente esto que últimamente que está, que si la berenjena, que si el melocotón, que si el cambur, que si la dona, que si las cerezas. ¿Sabes de lo que Hasta estamos ahí. hablando? Me imagino que saben de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Entérate. O sea, tú ves de repente el emoji de una fresa en el chat de tu hijo y la fresa habla del clítoris. Exactamente. Y tú dices, ¿qué es esto? Y tú no Exacto, sé. y la berenjena del miembro viril, el melocotón, bueno, todo el mundo más o menos está enterado de eso, ¿no? Sin embargo, en este momento, sí, del pompis, en este momento la encriptación es mucho mayor, porque ya no es que representa una cosa, una parte del cuerpo, un objeto
o un individuo. No, representa un todo, un concepto. Y un ataque. Un ataque. Un emoji es un o ataque. una virtud. También, porque también, fíjate, también hay emojis que pueden representar cosas muy bonitas, muy valiosas, pero también puede haber mucha violencia en un emoji dentro de un contexto, en una conversación particular. ¿Ok? Si a ti te mandan la píldora roja y explosión, y después te ponen solito el emoji de tu hombre o tu mujer, si eres hombre o eres mujer respectivamente, solito, y te ponen la píldora con la explosión, obviamente te están diciendo que eres un incel, que eres un incel. Esa es simplemente la primera conversación que va a tener, la primera línea de conversación que van a tener allí. Y ahí comenzó la violencia sin darte cuenta, ¿no? O que te pongan unas caraotas, unos frijoles. Unos frijoles. Tú no sabes qué significa eso. Un número 100, que cuando uno escribe en WhatsApp el número 100 en arábigo, automáticamente se pone el emoji. Sí, No sí. sé si te ha pasado. Sí, sí, se pone el 100 rojito. con rojito con las dos rayitas abajo. Bueno, ese 100 tiene una implicación dentro de la cultura o el movimiento incel muy importante, donde el individuo se le está diciendo, mira, tú probablemente vas a pertenecer a un 80% de hombres que no va a ser contemplado por las mujeres y que jamás vas a poder tener una relación romántica o sexual con alguna mujer, ¿no? Que Entonces, no eres deseado. ahorita En pocas palabras, podríamos que no eres mostrar deseado. los emojis para que vean. Entonces, tienen toda una conceptualización tan profunda y tan compleja, pero a la vez, Viviana, tan variante, porque eso Sí. está ocurriendo ahorita. Pero dentro de un año probablemente los emojis ya tienen Ya otra cambiaron. A connotación. lo mejor los estarán cambiando ahorita a raíz de la serie. Exactamente. Con eso se lo decimos. Entonces, a eso es lo que se refiere Luis, que es muy difícil para nosotros como padres mantenernos vigentes en esa manera de comunicarse, porque está fuera. Por supuesto. A lo que sí podemos tener alcance es a la comunicación con nuestro hijo. Exacto. Y que te hablen de los emojis, que te expliquen, ellos te van a explicar. Y cuando ellos vean el agrado en ti de ir entendiendo todo ese código que existe allí y que tú con ánimo, sin desprecio, sin juicio, sin asombro, sin asco o sin repulsión, lo estás entendiendo, se va a espepitar, como se dice en criollo, a describirte todos los emojis. ¿Okay? Como hizo en la serie, el hijo del policía. Fíjate como el hijo del policía, que además también era víctima de bullying, también eran víctimas de bullying, ¿no? Por ser un chamo introvertido, intelectual, probablemente había una cosa racial también allí, de racismo. Fíjate como de alguna manera era víctima de bullying. Y fíjate que en el momento que el papá le toca, pues él tiene una excelente comunicación, pero fíjate que ni siquiera la policía lo llama, porque esta serie tiene muchísimas aristas. Fíjate que los padres no sabían de estos códigos, pero tampoco lo sabe la policía, que se supone que son los sujetos supuestos a saber sobre el tema. Y fíjate que no, a través de su hijo adolescente, víctima de bullying, que le explica todo lo que significan esos emojis del movimiento incel, pero también de todo lo que tiene que ver con los corazones. ¿Recuerda? Sí. Es el corazón rojo, el corazón violeta, toda la connotación que eso tiene, y es cuando el papá se le abre un nuevo mundo. Y guía hacia la investigación. Y lo guía hacia la investigación, y es cuando enlazan las imágenes que tenían en los videos que habían grabado donde el muchacho, bueno, aparentemente estaba involucrado en la situación, porque desde un comienzo del primer capítulo hay una situación de el muchacho aparentemente cometió un delito, ¿no? Un homicidio. Y bueno, eso junto con la revisión del celular del hijo, por supuesto, puso todo sobre la mesa y lograron cerrar la investigación. Fíjense una cosa, yo sé que muchos de ustedes vieron la serie, otros no, aquí los ponemos en contexto rapidito, es una familia, dentro de todo, todos tenemos cierto grado de disfuncionalidad, pero una familia estructurada, bonita, había amor, papá trabaja, mamá X, presentes pues, presentes. Bueno, presentes, creían ellos que eran presentes. Pero es que con la virtualidad, Viviana, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que con la virtualidad, por eso el estar dentro de casa o estar fuera de casa, el estar presente o ausente cambia. Sí, porque fíjate que todo ocurrió, toda la tragedia se cocinó en el cuarto de al lado de los padres. Sí. Fíjate que la hija estaba más bien en el fondo. En el fondo. Eso tiene una simbología importante. La hija estaba en el último cuarto. El cuarto que estaba justamente al lado de los padres, del cuarto de los padres, era el cuarto del chamo. Y es donde, donde se generó y se cocinó toda esta situación trágica que lamentablemente ocurrió. Y fíjate, por eso te digo, que ya no es necesario que los chamos salgan para estar expuestos a situaciones de riesgo, de peligro, de bullying,
fíjate que ya el bullying ni siquiera es que te mandan audios ofensivos o te mandan fotos ofensivas o te ponen caricaturas o te ponen sobrenombres grotescos o ofensivos, sino que ya es con unos emojis que los adultos no vamos a saber interpretar, y ahí hay una connotación de mucha violencia, de mucha discriminación y, por supuesto, tocando además los valores propios del individuo y poniéndolo en un cuestionamiento. Porque fíjate que tú decías que una familia tradicional, una familia aparentemente estable, pero fíjate, algo que llama la atención a esa familia es que los roles eran como los roles clásicos de una familia: papá, mamá, hijo, hija. Sí. Date cuenta que hay un equilibrio en ese sentido. Segundo, el papá era muy masculino, la mamá era la típica femenina, ama de casa, o que cuidaba más la casa y pendiente de los chavos. Entonces vienen como de una familia tradicional, y el chamo está inmerso en este mundo que ha cambiado dramáticamente. Sí, creo que es importante señalar, recuerda que la identidad sexual tiene 4 niveles fundamentales. El primer nivel tiene que ver con el sexo biológico, con que nace el individuo. El segundo nivel tiene que ver con la identidad de género que tiene la persona, cómo se percibe, hombre o mujer. El tercer nivel tiene que ver con la orientación sexual, que me gusta a mí, me gusta gente de mi mismo sexo, del otro sexo, de ambos sexos, o me gusta todo. Y por último, el cuarto nivel tiene que ver con el rol sexual o la expresión de género. Si yo me expreso de manera masculina o de manera femenina, ¿no? Okay. Entonces, fíjate, es un punto álgido en esta serie, aunque no lo nombran directamente. Vamos a hacer un paréntesis, aquí hay muchas cosas que hay que explorar en esta serie, por eso esta serie es una joya. O sea, desde todo punto de vista, desde el punto de vista cinematográfico, de guión, de actuación, hasta todo este análisis que hacen dentro de la serie, incluso yo diría que con pocos textos. Pocos textos. Es increíble, de verdad, es una joya. Yo los invito a que la vean con la mente abierta y dispuesto a aprender. Yo conocí lo que eran los incel por otra serie, Machos Alfa, que también se la recomiendo, otra cosa divina, pero aplicarla aquí me pareció tan cruel. Sí. Si ustedes no saben lo que es eso, por favor, métanse, investigan, y ya lo dijo Luis, es un movimiento que se crea. Sí, termina de definirlo. Fíjate, comenzó el año 1997 con una señora canadiense llamada, que tenía un blog, se llama Alana. Ella creó un grupo, Alana's Involuntary Celibate Project. Entonces era un grupo de personas de ambos sexos y de diferentes orientaciones sexuales que se reunían porque eran personas que querían conseguir pareja y no encontraban pareja. Que es una de las grandes tragedias que hay en este momento en el mundo, para que sepa, la soledad. Yo diría que la soledad es uno de los fenómenos más importantes que hay en el mundo en este momento. Pero ¿no? en la adolescencia, si no encuentras pareja, si no tienes pareja, si no tienes ese contacto y ese despertar con alguien desde un beso hasta tocarse, o en el momento en que sea ya iniciarte sexualmente hablando, es una tragedia. Es una tragedia. En la adolescencia hay 3 cosas que son fundamentales. Uno, pertenecer a un grupo. Tener sentido de pertenencia a un grupo de pares con los cuales tú puedes compartir. Puede inclusive ser una persona, no necesariamente ser un gran grupo. Una persona con la cual compartir. 2, la parte erótica y romántica. Con quién vaciar esa pulsión, ese deseo, esa efervescencia que hay allí, amorosa, pero también sexual, que está allí, que a veces no se limita, y más en estos tiempos, necesariamente a la masturbación. Muchas veces antes se recurría más a la masturbación y a la pornografía. No, ya los chavos creo que van más directo a eso. Claro, porque hay una iniciación sexual, iniciación sexual mucho más temprana. Yo, por ejemplo, que veo adolescentes en mi consulta, hay unos términos que son, probablemente no los podemos mencionar acá, que tiene que ver con ir al baño en el colegio o en el liceo, meterse 2 personas en el baño y tocarse y besarse, y tocarse por todos lados sin la penetración. Y esto tiene un término en el argot de los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de iniciación sexual que ya entonces la gente no tiene que recurrir a lo otro. Entonces, fíjate, eso, y lo otro es un modelo o modelos a seguir. Un artista, mi papá, un tío, un vecino, un influencer, que a veces son positivos, pero a veces son un poco complicados. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, hay de todo realmente, y a veces de manera alarmante. Aquí en Venezuela particularmente hay un par de influencers que arrastran muchísima gente joven, muchísima gente inclusive menor de edad, y oye, con unas temáticas ahí importantes. Esas cosas son las que yo digo, de las que tenemos que meter en lo
axial en la discusión con mi hijo. En la conversación, En la ¿verdad? conversación. ¿Qué te No te aporta pongas a esto? hablar ¿Quién de, es este? de gente que probablemente no sea tan polémica. La gente de esa es la que tienes que hablar. Y que tu hijo te hable. No lo pongas a hablar de tantas cosas, porque los chamos también tienen un umbral de saturación bastante bajo, sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, en cuanto a la comunicación con un adulto. Saca lo que puedas en el tiempo más rápido posible. ¿Ok? Esto es una proeza, somos superhéroes. No, pero eso es natural, eso es natural. Lo que pasa es que la ansiedad, Viviana, la ansiedad juega en contra del adulto. La ansiedad, primero por el temor de lo que me he imaginado, porque la gente ya se hace la película. Segundo, por la ansiedad de lo que puedo descubrir, con qué me puede salir mi hija o mi hijo. Y tercero, que ocurra una evidencia de algo, sí, o se rompa la comunicación. Entonces, fíjate, pertenencia de grupo, gregario, la relación romántica y erótica, que es muy importante tener esa experiencia al nivel que corresponde para la edad, por supuesto. Y tercero, tener modelos a seguir. Eso es fundamental para un adolescente y hay que respetar eso y hay que dejar que hable de eso con nosotros. A veces nos puede angustiar que sigan a Harry Styles. Mi hijo varón sigue a Harry Styles, le encanta la música de Harry Styles, pero a mí no me gusta Harry Styles porque lo veo como andrógino, lo veo como que esta masculinidad desdibujada desde mi posición de viejo. Ellos lo ven normal. De la vieja escuela. Pero ellos lo ven absolutamente normal. Claro, lo ven totalmente totalmente normal. Por eso te digo, entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, en esta serie es interesante ver que el chavo viene de una familia inglesa tradicional, sí, con los roles clásicos colocados sobre la mesa, y está en un colegio donde tú ves que hay altísima violencia. ¿Tú recuerdas la escena? A mí la violencia de los estudiantes. Viendo la escena del colegio. Los estudiantes, pero también los profesores. ¿También? Eran gritos y gritos y gritos ensordecedores. La clase y los recreos se hacían a punta de gritos. Entonces, la comunicación muy violenta. Y lo otro es que el chamo está inmerso en este mundo donde están el movimiento woke, la cultura woke, que tiene que ver con el movimiento LGBTQ+, el movimiento que tiene que ver con el feminismo radical. Yo estoy de acuerdo, yo apoyo muchísimo a la gente feminista, a las mujeres, a los hombres feministas. Yo soy feminista en ese sentido, pero ya va, una cosa es el extremo. Sí, sí, sí. El extremo donde hay una negación del hombre, donde ya se habla hasta de que el cromosoma Y está desapareciendo en páginas de feministas, de que el hombre no es necesario para la reproducción y que el mundo puede estar sin hombre, ¿no? Los extremos, entonces, los extremos nunca son buenos porque te conectas con la otra parte. Entonces, ante un feminismo, ahora conectando con la serie, ante un feminismo extremo que se está moviendo y esta cultura woke, que también, fíjate, yo apoyo a la comunidad LGBT. Yo creo que hay unos derechos que tienen que tener, claro, de matrimonio igualitario, y apoyo la ley de identidad trans. Hasta ahí. Lo demás me parece que ha hecho mucho daño. Entonces, pone a los chamos en una posición donde si yo me siento varonil no puedo expresarme porque entonces soy machista, soy un incel o soy un maltratador de mujeres solamente porque quiero ser romántico, caballeroso con la chama, o la abordo amoroso sexualmente de una vez, sin tanta delicadeza, o quiero ser el proveedor en la relación. Entonces, eso es interpretado en una cultura como la actual como machismo tóxico, machismo frágil, o masculinidad tóxica o masculinidad frágil, cuando ya va. El tradicional sigue estando. Yo creo que se ha diversificado. Hay gente que, bueno, puede utilizar unas prendas femeninas, un varón, una hembra puede utilizar prendas clásicamente masculinas, ¿ok? Pero también está el que se identifica, que tiene una expresión de género, una expresión de rol, como la quiera tener. ¿Me explico? O sea, ¿por qué eliminar y que el hombre tenga que pasar simplemente a una posición andrógina, una posición pasiva? No puede expresarse, no puede hablar, no puede intervenir, no puede abordar, porque es visto como agresivo, como violento, como macho. Por supuesto, si existe la violencia machista, eso está execrado. Eso debe ser execrado. La violencia machista es un crimen, es un delito. Pero otra cosa es ser varonil. En la naturaleza, ¿quién aborda a la hembra? El macho se luce, se crece, la busca, la aborda dentro de cada especie. ¿Me entiendes? Pero entonces hoy día el abordaje del hombre pasa a ser acoso. Hay una línea muy delgada, señores. O sea, es muy complejo este tema, de verdad. Es muy complejo. Muy complejo. Ahora imagínense este tema en la mente de un adolescente.
Este muchacho, y yo no quiero hacer spoiler, porque de verdad los invito a que vean la serie, cuando este muchacho en el tercer episodio se enfrenta a la psicóloga, que es magistral. Esa escena es magistral. Esa escena es magistral, además, bueno, sin hablar de que todo es en un solo plano. Y habla del abordaje que él quería tener hacia esa niña que posteriormente le quitó la vida. O sea, tienen que entender. Que no la estás spoileando, pues es desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo lo dice. El abordaje que él quiso tener hacia ella y lo que recibió de ella, que lo terminó de romper. Claro, porque de hecho, cuando una persona es víctima de bullying, es víctima de discriminación desde el punto de vista sexual, Sí, claro. por su entorno, probablemente se va a inhibir, se va a reprimir, y esa represión está relacionada con rabia, con frustración, con impotencia, con ira. Es un volcán a punto de estallar. No lo justifico. Entonces, ojo, la violencia jamás se justifica. Jamás. Una cosa es que tú tengas rabia y otra cosa es que tú ejerzas la violencia. Exacto. Eso es otra cosa, ¿ok? Una cosa es la agresión, que lo podemos ver inclusive en la naturaleza. Cuando el tigre se come el venadito es una actividad, un acto violento, pero ya va, eso es parte de la naturaleza. Pero otra cosa es la violencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este muchacho o cuando una persona tiene ese efecto, impacto del bullying, está casi que castrado, minimizado, impotentizado, ¿qué ocurre? Cuando ve que la otra persona o un objeto de deseo, una persona como objeto de deseo, está vulnerable, porque no sé si voy a spoilear con esto, recordemos que a esa chica sacaron una foto de ella que no ella tenía pechos, era planita. Planita, pero también ella le manda esa foto haciendo sexting con un compañero del colegio, y el compañero, en vez de resguardar esa foto como algo privado, lo regó por todo el colegio. Entonces, cosa que pasa mucho, la muchacha se ve afectada, y este muchacho, que es víctima de bullying, ve la vulnerabilidad como una posibilidad de abordarla. Eso es lo que realmente ocurre allí. Entonces él dice, ahora puedo abordarla. Resulta que cuando la aborda, resulta que la muchacha estaba un poco impregnada con lo de la cultura de los incel, el movimiento incel, inmediatamente lo agredió, porque ella además ya se sentía agredida por los hombres, porque un hombre la había traicionado. Claro. Entonces, obviamente, ahí se hace un tranque de juego, y por supuesto, la muchacha arremete contra él, y por supuesto ocurre lo que finalmente ocurre. Y él arremete contra ella. Ahora, fíjate que la cultura incel, Viviane, yo no quería dejar pasar esto, la cultura o el movimiento incel comienza como unos grupos de autoayuda en el chat, en el blog, perdón, de esta canadiense llamada Alana, que genera este blog para hombres, mujeres, variados, solteros que no consiguen pareja, donde podían hacer como una dinámica de grupo, inclusive logran emparejarse algunas personas allí. Porque se sentían frustrados, no, sexualmente hablando, podemos decir. Yo no encontraba pareja. No se sentían deseados, no encontraban pareja, y se crea este movimiento. Este movimiento, y esta mujer le pone ese nombre, incel, porque es un celibato involuntario. La persona, claro, no le gustó a nadie, entonces, oye, mira, voy a quedar célibe. Ella crea este blog. Después de este blog, después del año 2000, entonces fue en el 97, en el año 2000 comienza el movimiento feminista a tomar esto como un eslogan. Como un eslogan. Mire, ya va. Prácticamente los que van a esos grupos son hombres. No van tantas mujeres, van más hombres, y comienzan a hacer como una suerte de desconstrucción allí, ¿no? Y desconstrucción y reconstrucción del término incel que había implantado esta señora llamada Alana. Y ahora son hombres no deseados. Claro, y entonces luego, exacto, incel básicamente ahora se dirige a los hombres no deseados, porque después de este secuestro que hace el movimiento feminista radical, ¿ok?, comienza a haber un movimiento realmente de incel, de lo que llamamos la manósfera o la machósfera, que es movimiento de hombres, que lo podemos ver en las redes, por cierto, ¿ok? Sí. Que en su intento de rescatar la familia tradicional, en su intento de rescatar los patrones tradicionales de la sexualidad, probablemente están violentando algunas cosas, porque además están ligados políticamente. Recordemos que el movimiento woke está ligado a la izquierda, sí, y el movimiento de la manósfera está relacionado con la derecha. Claro. Entonces, si vemos en los países donde ha ganado la derecha últimamente, ha sido una derecha radical, y una de las primeras cosas que están haciendo es implantando cosas que eliminen el movimiento woke, pero se están llevando de por medio mucha gente que va a ser víctima de esas medidas, ¿no? Entonces,
volviendo al tema, entonces es rescatar y poder integrar. Yo lo que creo que tenemos que hacer es integrar lo de antes con lo de ahora, lo clásico con lo novedoso. No tenemos por qué eliminar uno de los patrones. Yo creo que integrando perfectamente esto podemos coexistir. De hecho, los adolescentes nos enseñan eso. Es impresionante. Sí. Tú vas a una universidad y tú ves los grupitos, ahora todos heterogéneos. Tú hace 25 años ibas a una universidad, ibas a un liceo y los grupitos, tú sabes, estaban los deportistas por allá, estaban las chamas que les gustaba bailar por acá, estaban los chamos que eran emo, estaban los chamos. Habían como unas tribus urbanas, eran tribus muy homogéneas. Ahora no, ahora tú ves los grupitos muy heterogéneos, donde inclusive puedes ver roles sexuales variados, expresión de géneros variados, la gente es como es y nadie se está metiendo con la apariencia del otro. Una amplitud. Amplitud y respetan el cuerpo del otro y también están respetando la varianza, lo variable del otro. Fíjate, ¿Okay? yo viendo la serie, ya yo sabía lo que era la comunidad esta incel, pero me enteré que en los chamos se manejaba este término y para mí fue un impacto. Claro, porque inicialmente comenzó con los adultos, claro, recuerda. pero yo no sabía que eso a había los llegado chamos. hasta ahí. Entonces imagínate lo que puede ser que a ti te condicionen como incel a los 13 años cuando tú ni siquiera sexualmente te has descubierto, no sabes quién eres, no sabes para dónde vas, no sabes qué te gusta, no, estás en esa etapa de inseguridad y que te buleen y te castiguen con eso. O sea, yo no entiendo cómo a estas alturas del partido el bullying sigue estando tan presente, Luis, cuando hay tantas campañas, mano. O sea, es absurdo, porque si los chamos bulean, y de verdad se lo tengo que decir, es responsabilidad de casa en primer lugar, y de segundo lugar del colegio, vamos a hablar de la sociedad, de las comunidades también, pero son los donde mayor tiempo permanecen nuestros hijos. Exactamente, en un escenario además tan vívido y tan llamativo, porque yo digo, cómo los padres, cómo los profesores, los maestros, cómo los directores de instituciones, cómo la misma comunidad de padres y representantes no pueden percibir algo tan notorio donde hay un bully, un bulliador, no sé si se dice así, no sé si existe ese verbo. No sé, pero un bulliador que puede ser uno o varios, porque el bulliador generalmente tiene sus satélites, está la víctima de bullying y está un entorno que contempla el bullying. El bullying no es esta díada, es una tríada. Bulliador, el que ejerce el bullying, sí, la víctima de bullying y los espectadores. Siempre hay espectadores que guardan silencio. Son espectadores cómplices con el silencio, ¿no? Entonces, como un escenario tan vívido, tan colorido, tan llamativo, no es percibido. Entonces, tenemos que revisar como adultos qué estamos haciendo. Porque desde hace años vienen, como tú muy bien mencionas, campañas de sensibilización para el bullying, campañas de detección del bullying, qué hacer, cómo abordar esa temática cuando se presenta en el colegio. Aquí tenemos la gente de Secodap. Esa gente es admirable, el trabajo que vienen haciendo la gente de Secodap en cuanto a la sensibilización. Van a los colegios a instruir estudiantes, a instruir profesores, maestros, a hacer un trabajo a padres y representantes. Y todavía el problema está empeorando. ¿Okay? Está empeorando. Porque la violencia puede adquirir muchísimas formas, ¿no? Entonces, emojis tan sencillos como, no sé si quieres, vamos a mostrarlo para que se familiaricen un poquito con lo que estamos... Con los de la serie. Exacto. Que tiene que ver con... Aquí, por ejemplo, no sé si se ve acá, esta cápsula. Esta cápsula es una píldora roja, o en inglés le llaman red pill, ¿ok? Representa la comunidad incel, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la machósfera, la manósfera o manósfera, ¿ok? Que tiene que ver con el machismo, la misoginia y el antifeminismo, ¿de acuerdo? Sí. En este momento está considerado así. Una cosa que comenzó como un grupo de apoyo para gente soltera que no conseguía pareja. No tenía relaciones ni nada. Mira cómo terminó esto, ¿no? No sé si ve ahí, aquí, ¿ok? Luego tenemos estas caraotas, pues. Estas caraotas rojas o frijoles o beans, como se le dice en inglés, es una persona de la comunidad incel declarada. Cuando tú mandas este emoji, es que esa persona ya fue detectada como incel. O etiquetada. No potencial, etiquetada como incel. Como un incel. Esa persona es incel. Mosca, porque esa persona es incel. Por supuesto, eso se riega inmediatamente.
Desprecio hacia las mujeres. Esto no sale tácitamente en la serie, pero la taza en el mundo incel, en la taza de café, representa desprecio hacia las mujeres. Imagínate. ¿Ok? Descubrir la verdad, el emoji de la explosión o la dinamita, ¿no? Descubrir la verdad, es decir, que cuando una persona es detectada como incel, y si le agregas al lado el descubrir la verdad, porque recuerda que la píldora roja tiene que ver con la película de Matrix. Recuerda que se le ofrecía a Neo, tómate la píldora roja o la píldora azul. ¿Recuerdas esa escena? Bueno, de ahí viene que tiene que ver con el despertar, el darse cuenta. Uno, pero darse cuenta del otro también, ¿no? Entonces, cuando tú combinas estos dos emojis, por supuesto, está produciendo una combinación letal. La píldora con La píldora, ahora a regar esto por todos lados. A regar esto por todos lados, que la persona es incel. El famoso 100. ¿Ok? El famoso 100 que nos aparece automáticamente, como te dije, cuando escribimos por WhatsApp. Dice 100%. Sí, que tiene que ver con algo que está implícito dentro de la cultura incel, del movimiento incel, pero no es promovido por los incel. Es promovido por la gente que ejerce bullying a los que son detectados como incel. Y le dicen 100, que tiene que ver con la teoría del 80-20. Es decir, que el 80% de las mujeres solamente están pendientes del 20% de los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que son buen mozos, los que tienen dinero, los que me van a dar prestigio, los que me van a dar cierto poder, o los que me van a compartir su poder. Eso es lo que llaman chat, ¿ok? Los chat. Y los Stacy son las mujeres en este caso, ¿de acuerdo? Aquí está. Chat son hombres exitosos, Stacy, mujeres atractivas, Beta, hombres incel, ¿ok? Otro código, esto es más nuevo. Eso no esto lo es sabía. mucho más nuevo. Sí, para que sepa. Chat, hombres exitosos. Stacy, mujeres atractivas. Y Beta son los hombres incel, que se van a quedar sin pareja porque corresponden al 80%. Que entran dentro de ese 80%. 80% que no van a conseguir pareja. Que no es deseado por ninguna mujer. No es deseado mujer. Ni va a ser deseado, porque el problema está, no es que no eres deseado en este momento. No, es que no vas a ser tú estás nunca. condenado Eso es lo que te quiero porque esta etiqueta está pegada, ¿no? Aquí tenemos los famosos corazones, que en la escena del hijo del policía con el papá describen, ¿no? El corazón rojo es el amor romántico. ¿Se ve bien? Se ve bien allí. Sí, el violeta tiene que ver con deseo sexual. Si a ti te envían este corazoncito, Viviana, ya tú sabes lo que te están proponiendo. Sexual, no, imagínate, deseo no sexual. sabía eso. El amarillo tiene que ver con estoy interesado, tú estás interesada. Es así como tocar la puerta respetuosamente, tocarla sin abrirla, ¿no? Porque también puede ser considerado violento o incel que tú abordes directamente a una mujer. Entonces le tienes que mandar un corazoncito amarillo. ¿Okay? Y ella te responde quizá uno rosado que dice, me interesa, pero no con sexo. Pero no con sexo. Es decir, te mandan, para el término que utilizan los adolescentes, te mandan para el friend zone. A la zona de amigos. ¿Ok? Me interesas, pero no con sexo. Y todo irá bien. Es que, mira, generalmente va acompañado del rosado y después le lanzas el anaranjado. Mira, no me interesa sexualmente, pero tranquilo, todo va a ir bien. No te preocupes. Es decir, ¿cómo un papá yo agarro el teléfono y yo veo que le mandan esos emojis a cualquier homicidio y digo, ay, qué cuchi. Por supuesto. Corazón rojo, violeta. Si te combinan ¿Cuánto amor? y te lo pueden combinar. Claro. El rojo con el morado. Y son mensajes distintos. Una cosa erótica, romántica, muy intensa. Por ejemplo, están los emojis sexuales que ya todos más o menos hemos visto en las redes, que tiene el melocotón, el cambur, la berenjena, los labios, este chorrito como disparando agua, sabemos qué es lo que está pasando allí, la boca, la lengua. Bueno, claro, la boca y una banana, pues más obvio imposible. Por supuesto. Pero hay unos que no entiendo, por ejemplo, el pulgar señalando una dona. Ay, ya, claro. ¿Viste? Claro. Como la agarras rápido. Claro, pues, disculpe. Tienes una latencia de respuesta moderadita. Claro, pero uno tiene que estar abierto a que... Fíjate, está el dedito con la donut, claro, pero también está el cambur con la donut. Entonces, fíjate, solamente cambiando un emoji, cómo cambia el discurso. ¿Ok? Y tenemos otros ligados que sí me parece, como mostrarlo muy brevemente, ligados al consumo de sustancias psicotrópicas, por favor, drogas y dealers, ¿ok? Sí. Que tienen que ver con esto, donde están los camellos, donde, por ejemplo, el drug dealer generalmente es una carita que está sacando el billetico de dólar, la corona, la bolsa de dólares y el enchufe, ¿ok? Generalmente tiene que ver con el dealer.
cuando tu hijo esté mandando ese emoji constantemente, mira, alguien conoce algo de esto, probablemente está preguntando por algún dealer, ¿no? Se los voy a poner aquí cerquita, a ver, ponlo allí vean, para que la gente lo pueda ver. ¿Verdad? Familiarícese con esto. Bueno, estoy como yo torcida. A ver, aquí, ahí lo ves. No, ahí. Ahí. Familiarícense con esos emojis, por favor. Y estén pendientes si por esas casualidades está en el teléfono de su Exactamente. hijo. En este momento O sea, es bueno echar una pasadita. hay ¿no? otros Como más que dejarlo. tienen con el tipo de drogas Ajá. que existen, ¿no? Para ver, explícame. Por ejemplo, la documéntame. cocaína, entonces tiene estos emojis que tienen con el copo de copito de nieve, una nubecita botando nieve, un muñeco de nieve, un diamante, el número 8 de la bola de billar, una llave y una pastillita. La heroína tiene que ver con el dragón. Clásicamente se ha asociado la heroína con el dragón y Ajá, un y un corazón corazón marrón. marrón. Fíjate, un corazón marrón que no tiene nada que ver con deseo ni romanticismo, ¿no? La marihuana tiene que ver con cosas vegetales, con viento, con humo y cosas vegetales también. Y fíjate, las metanfetaminas tienen que ver con el corazón morado oscuro, con el crystal meth. Yo asociaría más esto que a la cocaína. El diamante, la bola visora y por supuesto el tubito de ensayo con reacción química, ¿no? Entonces fíjate como de alguna manera todos estos emojis tienen esas connotaciones. Y tengo una lista grandísima que después te la puedo mandar para que tú la veas de todos los emojis que están en este momento Súmele actualizados. a eso los acrónimos que son interminables, o sea, larguísimos, o sea, resumen lo que quieren decir con la consonante primero, lo juntan, o sea, es imposible. Por eso les dije que es imposible entender el teléfono de nuestros hijos. Exacto. ¿Qué está pasando allá? Ya no sirve que revises el celular de tu hijo. Ahora tienes que hablar. Afortunadamente, es el único pequeño detalle que yo veo que está generando toda esta situación. Que los padres nos vamos a tener que ver obligados a hablar con nuestros hijos de temprana edad para evitar este tipo de cosas. ¿Lo hiciste? ¿Lo has hecho tú? Dime aquí abajo si lo has hecho. Si no lo has hecho aún. Si lo has hecho, ya sabes más o menos cómo tienes que empezar el abordaje en la adolescencia, porque Luis habló de eso. Si no lo ha hecho nunca, Luis, ¿cómo arranca? No, Es se arranca, complejo. siempre se cambia. Fíjate, hay una frase que uno escucha, mucho en los funerales, cuando alguien muere repentinamente, Viviana, cuando alguien muere repentinamente, uno dice, wow, lo único que uno necesita para morirse es estar vivo. No sé si tú has escuchado esa frase, muchísimo. Lo vi el fin de semana, si yo hablé con él el viernes, hoy es el lunes y ya estamos en el funeral. Entonces la gente dice eso, es una frase de Heráclito, pero esa frase no está completa. Heráclito decía, lo único que ha de necesitarse para morir es estar vivo, pero también estar vivo es lo único que ha de necesitarse para comenzar de nuevo. ¿Ok? Ay, qué lindo. Es una hermosa frase que tiene que ver con la psicoterapia, con la transformación. Todo cambia en el universo. Yo no voy a ponerme aquí de budista, ni de cuántico, ni nada de esto. Simplemente te digo, todo cambia en el universo y nosotros como médicos, como agentes de transformación, como psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas, aprovechamos eso. Y a través de la psicoterapia y en algunas oportunidades con algunos medicamentos, favorecemos el cambio hacia el camino correcto donde la persona logre su realización personal. Porque ¿qué es lo que tú quieres para un hijo además? Que se realice, cada hijo trae su propio, su autorrealización, Claro. su independencia y su felicidad. No desee más nada para su hijo. Lo demás es accesorio. Que su hijo se autorrealice, que su hijo se independice y que su hijo sea feliz. Eso es lo más importante. Si usted logra eso con su hijo, la parte que te correspondía como que le hiciste bien. Porque no todo depende de cómo lo hagas tú. Hay familias perfectas donde un hijo puede tener algún tipo de problemas, ya sea por factores genéticos, por factores sociales, por depresión, una depresión que apareció y no se logró detectar a tiempo, y el muchacho buscando una suerte de automedicación tóxica comenzó a consumir sustancias, etc. Entonces, aún en familias muy bien estructuradas podemos ver cosas, pero no hay nada más satisfactorio para un padre que se logren estos tres objetivos, ¿no? En una misma familia donde, por ejemplo, se maneja comunicación, muchas veces se consigue eso en un hijo y en otro no. Exactamente, en la misma familia. Fíjate, hay estudios en gemelos idénticos, es decir, tienen la misma carga genética, están viviendo el mismo proceso de la familia, pues las familias van evolucionando y van mutando con el tiempo. No vivieron la familia en exactamente el mismo momento y vemos cómo pueden hacer divergencia en algún momento por algún factor que empujó a uno por un lado
y a la otro para el otro lado, ¿no? Lo que yo sí creo que es importante rescatar, que me suena un poco trillado, pero siempre hay que decirlo, Sí. es el manejo de la comunicación y la violencia dentro de la casa. La violencia intrafamiliar. Nosotros a veces pensamos que los chamos no escuchan, que los chamos no ven. Muchos padres dicen, no, es que nosotros hablamos calladito cuando están durmiendo. Los chamos se asoman por las escaleras. Los chamos escuchan claramente. Sí. Los chamos saben. Los chamos son unas esponjas para captar. Estoy hablando de niños menores de 10 años. Niños inclusive menores de 7, 6 años. Captan inmediatamente. No peleamos y no lo hacemos en presencia de los chamos. Los chamos captan. Eso se filtra. Eso permea. Capta hasta la emoción. La de emoción, pelea, cómo la sale carga, con la cara. que irradia, la cara que no puedes hacer masking, esa cara la capta el chamo. Los chamos, fíjate, los chamos captan también eso, que a veces uno le propone un matrimonio, cuando hay discordia irreversible, decirle, mire señores, que ustedes no han considerado la posibilidad de separarse, porque para los chamos a veces es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Sí. ¿Ok? Por eso, cuando ya tú agotas el último cartucho, porque yo soy fiel defensor de la terapia de pareja, que hay que disparar hasta el último cartucho para salvar una relación de pareja. Sobre todo si han vivido momentos muy buenos. Rescatar, porque siempre la gente tiene escondidas algunas herramientas, algunas estrategias por ahí que hay que despertar en la terapia para rescatar la relación. Pero cuando tú llegas al punto de no retorno, cuando ya llegó una cosa nefasta por una relación, como es el desamor, Sí. porque así como llega el amor, Llega el desamor. que te puede vuelve llegar el loco o desamor. loca, y te pueden hablar mal de la persona y pero a ti te gusta y estás enamorada y no obedece razón el amor. También existe la otra parte que muy poco se habla, que es una cosa que se llama el desamor. Cuando llega el desamor a una relación, es casi que la muerte de la De esa relación, relación. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente no se atreve a dar el paso de hablar esto con su pareja y entonces comienza a surgir esto a través de la violencia, a través de la infidelidad, a través de códigos entre nosotros, de no tocarnos, de no besarnos delante de nuestros hijos. Porque los hijos captan no nada más lo que se hace, que si se golpean, que si se insultan, Lo que si que se no gritan. se hace Es lo que no se hace. Oye, mira, una relación de pareja son dos, mi papá y mi mamá no se besan, no se tocan, no se dicen mi amor, no se dicen mi cielo, no se abrazan, no se agarran de la mano. Nunca he visto a mi papá tocando el fundillo a mi mamá. Nunca he visto a mi mamá pidiéndole un piquito a mi papá. Ese tipo de cosas, los chamos lo captan porque está el discurso manifiesto, pero también está el discurso latente, que es lo que no se dice, y allí también puede haber mucha violencia, que es lo que llamamos la conducta pasivo-agresiva. Los chamos captan eso. Este es otro elemento fundamental. Un chamo que crece en un ámbito, en una familia, donde se maneja la violencia claramente, de manera manifiesta o de manera latente, ese chamo tiene un instructivo ahí en el manual de instrucciones, va a instaurar la violencia como un estilo de comunicación. Porque eso es lo que aprendí. Mira, en mi casa las cosas se logran a punta de violencia, de gritos, de maltratos, de golpes, de tiradas de puertas, de insultos. Entonces probablemente así lo voy a lograr yo también. Oye, tú que tratas adolescentes también y que has tenido la posibilidad de conversar con muchos de ellos, ¿qué quiere? Que a mí me encantaría hacer un episodio, creo que lo voy a hacer con chamos, con adolescentes. Buenísimo. Para que nos cuenten, ¿no? ¿Qué quieren ellos de sus padres? ¿Qué quieren de nosotros? Fíjate, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué esperan que nosotros hagamos? Fíjate, ellos quieren que comprendamos su momento, su buen, mal momento, ¿ok? Porque si bien hay muchas cosas buenas, también hay cosas que se están transitando con mucho desagrado en ese momento, en la adolescencia. Que podamos comprender esa situación y que le hagamos saber eso. No solamente que yo lo sepa, sino que se lo haga saber. Entiendo que te sientes mal, entiendo que tuviste un mal día, entiendo que no te pararon en el colegio, entiendo que tuviste una ruptura de una relación, entiendo que estás enamorado solo, enamorada sola, entiendo que te hicieron bullying. O sea, hablar directamente con el chamo, eso es lo que quieren los chamos. Lo otro es contención adecuada. O sea, que le brinden un setting de protección, de contención, que todo eso que vacía el adolescente en su casa cuando conversa con uno, tenga un continente que le pueda dar forma y luego se devuelva de una manera metabolizada. Eso se llama,
la función reverie, que antes se describía exclusivamente para las madres, ¿no? Las madres captan inmediatamente la angustia de los hijos y se los devuelve ya metabolizado. Por ejemplo, eso ocurre muchas veces cuando uno ve a una mamá con un bebé recién nacido, que el bebé llora. La mamá dice, tiene hambre. Ay, tiene frío, vamos a abrigarlo. Y se calma. Ay, tiene un cólico, vamos a poner un algodoncito acá, que tiene hipo, o vamos a darle la barriguita para que se quite. Y resulta que uno como hombre, uno dice, ya va, pero yo escuché el mismo y no ¿cómo la entendí mamá eso? sabe que es por hambre, por frío o por un cólico? Resulta que es una función que tiene que ver con la función reverie, que es captar la ansiedad de mi hijo, metabolizársela y retornarla canalizada en un marco de contención. Eso es la función materna, que ahora es compartida. Los roles ahora, tú ves por ahí muchísimos papás con un coche y chamo cargado. Pero ¿es contención o es, bueno, que para mí contención es como, sí, como refugio, ¿no? Como... Claro, contención es dar continente a un contenido, ¿ok? Entonces el contenido es la ansiedad de tu hijo, el malestar que pueda tener o el logro que haya tenido también a veces necesita contención, porque a veces el júbilo o la alegría también necesita un poco de contención. Porque es el chamo lugar seguro, pues. Exactamente, el lugar seguro. Pero no es resolverle el problema. No es resolver, no es resolver. Es darle herramientas al hijo, ¿ok? Y por otro lugar, es que no sea violentado en la comunicación, no sea violentado su espacio. Los chamos, los adolescentes, sobre todo ya en la pubertad, que ya la adolescencia se ha ido como corriendo más hacia los 12 años, ¿no? Ya casi que llega a los 10, para que sepan. La pubertad se está iniciando ya a los 10 años. Qué temprano. Entonces, lo que te quiero decir es, los chamos cuando entran en ese periodo quieren crear como su refugio. Y es un refugio psicológico. No es el refugio porque esta es mi casa y aquí mando yo. O yo soy el papá o soy la mamá y aquí las normas las pongo yo. Ya va. Entender que los chamos necesitan ese refugio, esa zona de confort donde ellos pueden ser ellos en esta transición. Es como cuando uno tiene un dolor de muelas o una migraña, uno quiere estar solo. Sí. Uno quiere estar solo. Apaguen las luces, no me hagan ruido, cierren la puerta, me pongo una venda en los ojos y esperar que vaya a transitar. Eso Pero es buscar sabes refugio. que afuera hay alguien a la que si tú gritas, por ejemplo, está para ti, para traerte una pastillita También. o lo que sea, o hacerte una sopita. Eso venimos siendo los padres para nuestros hijos en la adolescencia. Por supuesto, pero tienes que tener la capacidad de discriminar. Tienes que tener la capacidad de discriminar cuándo entrar al refugio y cuándo no. ¿Cuándo entrar al refugio? Cuando hay un desorden, un caos en el refugio. No puedes permitir que el caos esté en el refugio. Algo está pasando con tu chamo. No es que dejó las medias botadas en el piso o la pantaletica tirada en la alfombra. No. Es un caos, un cuarto caótico. Un chamo que está metido en una computadora todo el día. Que está metido un montón en la cama, en el teléfono. O que finge estar enfermo y luego no va al colegio y después tú entras y está chateando con todo el mundo, pasa todo el día chateando. Eso es un caos. Ahí probablemente hay que intervenir de una manera adecuada. Cuando no veas caos, respetar. Tienes que respetarlo. No puedes violentar ese espacio porque precisamente es como un huevo que el pollo está dentro transformándose. Si tú rompes ese huevo, muere el pollo. Exactamente lo mismo ocurre ahí. Ahora, tienes que tener la capacidad de discriminar porque a veces hay mucho caos dentro y probablemente hay que romper el huevo para salvar el embrión. Entonces, vuelvo, repito, y disculpa las metáforas que estoy utilizando. Se entiende perfecto. Tenés que tener la capacidad de discriminación y eso te lo va dando la experiencia, te lo va dando la paciencia y también abordar a tu hijo sin angustia y sin prejuicios. Te lo va dando la observación. La también. observación. A veces es tan importante observar a tu hijo, como te dije al principio, no tomárselo personal. Exactamente. El otro día vi algo, porque las redes sociales a veces las satanizan un poquito y también nos ayudan, ¿no? A todos. Y vi una cosa muy sencilla de una madre que habla de la adolescencia y dice precisamente eso, no tomarlo personal. Si tu hijo no te abraza, si tu hijo está más lejos, o sea, tu hijo se está encontrando. Exactamente. Quiere sentir que él puede solucionar las cosas que no se las vas a solucionar tú, que él también tiene capacidad para hacerlo solo. Exactamente. Pero te quiere cerca. Eso Exactamente. esa es la adolescencia. Y te lo digo y me conmueve, porque al principio me lo tomé personal. Claro. Recuerda el libro de los 4 acuerdos, donde se menciona que uno de los acuerdos es no te tomes
nada personal. Sí, ¿no? sí, pero a veces para las madres es, Claro. es complejo entender eso, ¿no? Pero les hice saber a ambos Claro, fíjate, que dos independientemente cositas. yo estaba ahí Claro, para eso es sus importante. dudas, Es importante. que entendía Fíjate, que estaban tratando de resolver ellos. volviendo a la metáfora del huevo, el huevo tiene la gallina que va empollando, ¿no? Que va calentando. Tiene que estar la función materna allí también. Sí. Ahora, fíjate, te quería decir como dos puntos particularmente, ¿no? Los padres tienden a culpabilizarse cuando ocurre algo con los hijos. Fíjate como en esta serie, como vemos como todos fueron víctimas, no nada más fue Todos, Katie, sí. no nada más fue Katie, fue Jamie también el chamo, los padres, Ay, sí. la policía, La hermana, la gente del todos, colegio, todos. todo el mundo fue víctima en esa Sí. serie. Es polivictimización. Y lo otro es el manejo de la culpa. Fíjate que cuando hay suicidios y homicidios en la familia, con mucha frecuencia vamos a ver quién es el culpable. Alguien debe ser culpable de esta situación cuando hay una muerte trágica en algún individuo. Inclusive cuando hay un accidente de tránsito en un joven, también siempre hay que buscar un culpable y a veces no, a veces son cosas que tienen que ver con la conjunción de varios factores que se unieron en ese momento o que se venían cocinando y colindaron en ese momento y se dio el evento traumático. Por otro lado, Viviana, bueno, veo que te conmoviste por la cosa cuando descubres además Claro. que te lo tomas personal y que ya va, hay una cosa que tiene que procesar tu chamo, tu chama. Y yo. Y tú también. tienes que procesar por tu lado que ya no es el niñito que tú le decías esto, tú le escogías la ropa, tú le decías qué colegio iba a ir, tú le decías con qué niñitos debía jugar y con cuáles no, o le corregías ciertas mañas que le dije al chamo, ya no. Ya un chamo que logró cierta independencia y además si trato de volverlo a arrastrar a la niñez, se me va a encerrar en el cuarto o va a dejar Claro, de hablar. está solucionando, Entonces, está- entiendo que te conmueva. Y lo otro es, fíjate, un elemento importante es hablar con otros padres. Hablar con otros padres. Los grupos de padres, está interesante que se pueda hablar qué has hecho tú con tu hijo cuando pasa tal cosa, qué has hecho con tu hija cuando hay un chamo que la está persiguiendo que no me gusta ese chamo, o el chamo está saliendo con otro amiguito y me parece que tiene como un romance ellos dos, hay una cosa, ¿qué han hecho ustedes? Ahí vas a descubrir muchas cosas, más que un libro de psiquiatría y psicología. Bueno, La sabiduría natural de la madre, las experiencias previas de otras madres y padres te pueden aportar muchísimo. Por eso yo creo muchísimo en el poder de los grupos de terapia. y es comunicación. Es la Al final comunicación. todo desemboca en esa palabra maravillosa que es comunicación. Mira, yo hice este episodio para abordar las dos cosas, la serie, desde la serie y la adolescencia, y la invitación es que si no lo has hecho nunca, esa comunicación con tu hijo, lo hagas. Comienza. Comienza. Tú verás la forma. Hay una cosa, hay una intuición como madre, como padre que todos tenemos que te dice por dónde ir. A lo mejor tú no la tuviste en tu casa porque uno es reflejo de lo que tuvo, pero hay maneras. Si te sientes solito y no hayas cómo comunicarte con tu chamo, hay especialistas como Luis que te dicen cómo hacerlo, que también logran comunicación con tu hijo. Llévalos. Si tú ves que en tu casa están así, lo importante es que se logre, de Es la resolver. forma en que sea, pero sí se logra. Sí se logra. Y sí puede haber una comunicación chévere Por supuesto, por supuesto. con tus hijos. Y como tú bien dices, fíjate, tú no tienes por qué saberlo todo No, como padre o como imagínate. madre, no tienes que saberlo todo. Y si tú ves que algo se te está escapando de las manos, busca ayuda profesional. Sí. Busca apoyo también en otros padres. Fíjate, yo a veces le digo a la gente, pero usted ha consultado con otros padres que han hecho, con tu hermana, con tu cuñado. A veces Sí. tenemos las respuestas alrededor, pero no da pena abordar ese tema. Y fíjate, hay mucha sabiduría en los grupos de personas que ya han experimentado. Y por otro, los profesionales de la salud mental. Si tienes alguna duda, si tienes alguna angustia, alguna preocupación con algo que está ocurriendo con tu hijo y no sabes cómo abordarlo, busca ayuda profesional. Si tu hijo no quiere ir a la consulta, a la primera consulta, que no vaya. Cuando va el padre, la madre, la pareja, a la consulta, ya el hijo está yendo. Fíjate que hay un famoso psiquiatra norteamericano que se llama David Miklovich, que él trabaja básicamente con bipolares. Muchos bipolares se resisten a ir a la consulta. Y él tiene un trabajo brillante donde él logró demostrar cómo pacientes que la familia iban a terapia y el paciente jamás pisó la puerta del consultorio de un psiquiatra o un psicólogo, versus los pacientes que estaban yendo al psiquiatra, cómo tenían una evolución bastante parecida. Pacientes que iban a terapia, recibían su fármaco con su psiquiatra, con su psicólogo, su terapeuta, versus familias que iban sin el paciente.
y resulta que tienen un impacto muy parecido. Por supuesto, la diferencia no era estadísticamente significativa, pero fíjate cómo sí funciona. Cuando tú pisas el consultorio para hablar de tu hijo, está yendo tu hijo también. También. Entonces, eso es importante. Y por último, vean la serie con sus hijos. Sí. Escuchó hay como mucha controversia. La ves primero tú, después la ves con tus hijos. Mamá, la pueden ver con su hijo al lado. No hay ninguna escena que los vaya a poner rojo, que diga, ay, no puedes ver esto. No hay nada de eso. Te puedes sentar, no hay ninguna escena violenta esa que tú digas, no. Puedes perfectamente verla con tu hijo. ¿A partir de qué edad? De los 14 años perfectamente. Desde los 14 Desde los 14 años. Si un niño, porque hay niños que son sobreadaptados, son niños que son más movidos, desde los 12 años perfectamente también lo puedes ver. Verla. Sin embargo, está promocionada como para mayores de 14 años. Es realmente una serie muy importante de ver porque tiene, como tú mencionabas, muchas aristas. No es una historia lineal. No es el resolver un crimen. No, hay un sospechoso, hay una víctima y resolver el crimen y todo el mundo cierra feliz la película. No, es una trama que no cierra, además. Que no cierra con un comienzo, con un retorno al origen. Entonces yo sí los invito a que vean esta serie con sus hijos. Sí. Invítenlos porque ahí puede surgir una conversación muy sana, muy buena, muy enriquecedora y sobre todo muy terapéutica para mejorar la comunicación con tu chamo adolescente. A veces nos tenemos que comunicar con nuestros chamos a través de oyendo a Bad Bunny, a Karol G. Yo lo hago. Bueno, hay que hacerlo. Eso es para, ay, no, qué horrible. No. Ese es el camino para entrarle a tu hijo. Y logras disfrutar. Y logras disfrutarlo. Sí, señor. Y claro, logras además entender por qué ese señor tiene tantos premios. Pero totalmente. Pero eso es tema. Eso es otro tema. Para otro. Eso Analizando a Bad Bunny. Exactamente. Dale, Viviana, gracias. Tema. Oye, muchas gracias. Si viste la serie, déjame tus comentarios. Si no, vaya a verla. Pero antes de cualquier cosa, vaya, abrace a su hijo y déjele saber que ahí está para él o para ella. ¿Ok? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Lo digital lo hacemos humano. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Distrilab. Medicamentos de calidad. ECA. Empire Kiwi. La moto que mueve a Venezuela. Mara Plus. Más que una farmacia. Aceite de soya Amacor es nuestro. Barocho, Gastrobar y VIP Lounge. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Con Láser Airlines, la vida es un buen viaje.